Recién cantábamos, aleluya, mi vida es Cristo. Jesús es mi todo. Y la pregunta es verdad esto? ¿Es verdad lo que cantabas? Porque tenemos que también cantar con el entendimiento. Y si decimos mi vida es Cristo, tenemos que preguntarnos si es verdad que nuestra vida es Cristo. Lo más importante de nuestra vida es Cristo. Si verdaderamente Jesús es mi todo. El Señor dice que hay gente que tiene oído, pero no tiene oído para oír. El Señor dice que tiene oído para oír, oiga. Significa que hay gente que tiene oídos pero que no oyen. Y que tiene oído para oír, oiga. Y Él compara la predicación de la palabra con un sembrador que lanza la semilla en diferentes suelos. Ahora, esa semilla que es la palabra de Dios, no siempre germina, no siempre florece. Depende del suelo donde cae. Y el Señor cuenta que, el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en un terreno duro, en donde pasaba la gente, donde él mismo pasaba. Y ese terreno, esa parte del suelo estaba muy apisonada, muy dura, y la semilla caía y no penetraba. Y lo único que pasaba con esa semilla es que, otros que caminaban por allí la pisaran, o que vinieran las aves y se las comieran. Y está hablando en realidad del corazón de una persona, de los que escuchan la palabra, pero tienen el corazón tan endurecido como ese tipo de suelo, que la palabra no penetra. Ellos están tan llenos de prejuicios, de argumentos en contra, que escuchan esa palabra, pero no es para ellos. Consideran que no es para ellos. La palabra habla de que se arrepientan y ellos dicen, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces, esa actitud que tienen negativa ante la palabra hace que no produzca fruto, no germine la semilla. También dice que el sembrador tiró la semilla y cayó en un terreno pedregoso. Y que la semilla germinó y nació una pequeña planta, pero como estaba lleno de piedras, el terreno no podía tener raíz profunda y se secó pronto. Y está hablando de las personas que escuchan el Evangelio y la reciben con gozo, dice. Reciben el mensaje con gozo, pero sin raíz, o sea, emocionalmente, sin compromiso. Son personas que, escuchan la palabra y se emocionan y lloran o ríen. Pero resulta que cuando vienen las pruebas, o el compromiso, o cuando, el entorno se vuelve hostil por causa de la palabra, tal vez se burlan por sus creencias, enseguida, entonces, esa persona se olvida de su fe, se olvida de la palabra. La semilla que había caído en ese terreno y que había germinado un poquito se seca. Y el Señor también dice que a veces el terreno donde cae la semilla es como un suelo lleno de espinos. Entonces la semilla cae, la palabra de Dios, cae en el suelo ese, crece un poquito, pero resulta que hay tantos espinos que no permiten que la planta crezca y la planta termina muriendo. Y se refiere a personas que escuchan la palabra y se interesan por esa palabra, pero resulta que en sus corazones hay tantas cosas más importantes.
que esa palabra se ahoga. Las preocupaciones, los quehaceres cotidianos, el engaño del dinero, el afán de conseguir dinero para poder vivir mejor, incluso los placeres de la vida, dice, las tentaciones, algunas malas, algunas no tan malas, la televisión, por ejemplo, el internet, el celular, cosas que tal vez no sean malas en sí mismo, pero ocupan demasiado lugar en el corazón de esas personas y la palabra sembrada se ahoga, no dan fruto. Y el Señor dice, cuidado con esto, cuidado con esto. Dice, mirad pues cómo oís. Tened cuidado cómo oís la palabra de Dios. Cuidado con no ser como alguno de estos suelos. Mirad pues cómo oís quiere decir, tenés que examinarte. Tenés que probarte, a ver cómo es tu corazón frente a la palabra de Dios. Tenés que probarte porque no podés engañarte a vos mismo. Es algo muy tonto engañarse a uno mismo. A Dios no lo podemos engañar. Sí podemos engañar a los demás. Pero engañarse a uno mismo es patético. Y el Señor dice, pruébense, examínense, mirad, dice, cómo oís. En 2 Corintios 13:5 leemos que el apóstol Pablo le decía a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero voy a leer una versión más sencilla, el lenguaje actual. Dice así, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes, pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Tenés que examinarte, es importantísimo. El Señor dice, mirad cómo oís. Para eso Él enseñó esa parábola, para que podamos examinarnos a la luz de la palabra. ¿Cómo escuchamos la palabra? ¿Qué actitud tenemos hacia la palabra? ¿Somos como ese terreno duro que no penetra? ¿Somos como ese terreno lleno de piedras que no tiene compromiso, que la recibe superficialmente, emocionalmente? ¿Somos como ese terreno lleno de espinos, que tenemos tantas cosas que nos interesan más, que son más importantes para nosotros que la palabra se ahoga? Mirad cómo oís. También el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuidado con creer que vos sos un creyente. Cuidado con creer que sos un cristiano y no lo sos. Por eso el Señor dice, examinate. Porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Y más adelante dice en el versículo 7, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Debes examinarte, ver cuál es tu actitud delante de la palabra, frente a la palabra de Dios. Si estás escuchando la palabra con una actitud cerrada, negativa, creyendo que vos no tenés nada que aprender, que están hablando locura, que están hablando pavadas, si vos estás pensando que el que habla dice cosas para ignorantes, si vos estás pensando que no tenés nada de qué arrepentirte, que esa palabra no es para vos, cuidado, porque te estás poniendo en una situación extremadamente peligrosa. Porque Dios te está hablando por medio de su palabra. Pero vos endurecés tu corazón. Y tal vez no haya otra oportunidad para escuchar el mensaje. No sabés.
Entonces, cuidado con endurecer tu corazón. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es nada menos que Dios hablando por medio de su palabra. Examinate si tu corazón es así de duro. Examinate si tu corazón no es como ese terreno de piedras. Examinate si no crees de una manera emocional simplemente, superficial. Porque las emociones son buenas, pero siempre que tengan raíz. Si no son solamente algo pasajero, y cuando vienen las pruebas, entonces, si tu fe es simplemente emocional, vas a tropezar y vas a abandonar. Examinate, dice el Señor. Examinate también en tus prioridades, si en tu corazón hay cosas más importantes que la palabra de Dios. Si hay cosas que ahogan esa palabra. Si tu preocupación diaria, si tus gustos diarios, tu trabajo, el deporte, no sé, tu afán por el dinero, esas cosas no ocupan más lugar en tu corazón que la palabra de Dios. Examinate, porque es peligroso. Examinate porque es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice, no todo, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Muchos dicen Señor, Señor y se van a sorprender, porque son como esas clases de terreno. Pocos son los que oyen, pocos son los que tienen oídos para oír. Y el Señor dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son los que escuchan el Evangelio, creen y perseveran. Y esos que perseveran, dice el Señor, al que tiene, se le dará. El que cree en el Evangelio y persevera, ese va a crecer en fe, va a crecer en conocimiento, va a crecer en amor, va a crecer en fruto. Pero aquellos que creyendo ser algo y no lo son, aquellos que creyendo ser cristianos no lo son, porque son como esos terrenos que acabo de mencionar, a esos dice el Señor, se le quitará aún lo que tienen. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Al que cree tener algo, a eso también se le va a quitar. Aquel que confía en sus obras, aquel que tiene prestigio, aquel que es admirado por otros creyentes, todas esas cosas, hoy decíamos, son pasajeras. Esas cosas se les quitará. Es importante examinarnos. Porque si vos crees que sos salvo porque un día hiciste una oración de fe, examinate. Examinate delante de la palabra de Dios. Si vos crees que sos salvo porque naciste en un hogar cristiano, examinate. Examinate. No funciona así en el reino de los cielos. No funciona así en el reino de los cielos. El reino de Dios es para los que escuchan la palabra, creen y perseveran en la palabra. Esa es la única manera. No hay otra forma. No hay otra forma.
El Señor Jesús tenía hermanos, ¿sabías vos? Tenía hermanos. Y un día el Señor estaba predicando. Y vinieron a buscarlo, su madre y sus hermanos. Vamos a leerlo, Lucas 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se la besó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vos sabés que el Señor Jesús, desde que comenzó su ministerio público, Él dice que iba predicando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Él estaba abocado a que todos los judíos de esa generación escucharan el Evangelio. Y ocurría lo que Él contó en la parábola del sembrador. Muchos escuchaban y ya cerraban sus corazones, como ese terreno apisonado. Otros escuchaban y les encantaba emocionalmente, pero esa planta no tenía futuro, no crecía. Cuando venían los problemas, se olvidaban de todo. Otros escuchaban, les interesaban, pero tenían cosas mucho más importantes en sus corazones. Así pasaba. Todas estas personas, en definitiva, rechazaban el Evangelio. Rechazaban el Evangelio. La mayoría rechazaba el Evangelio. Pocos lo aceptaban. Entre los que rechazaban el Evangelio, entre los que no creían en el Señor, estaban sus hermanos. Sus hermanos no creían en Él. De hecho, Él recibió rechazo en la tierra donde nació. ¿Vos te acordás cuando Él predicó en Jerusalén, en la sinagoga? ¿Qué pasó? Lo quisieron matar. La misma gente que lo había visto crecer, quisieron matarlo. Ahora la fama del Señor se estaba extendiendo y dice que vinieron la madre y sus hermanos a Él. Vamos a dedicarnos un poquito a ver quiénes eran estas personas. ¿Qué te parece? La madre, vos conocés el nombre, María. Bueno, si alguien tenía claro, por experiencia propia, que Jesús era alguien especial, tenía que ser María. Nadie como ella sabía cómo había sido su nacimiento. El nacimiento de Jesús verdaderamente fue milagroso. Fue el nacimiento virginal. María no había tenido relaciones con un hombre. Ella era una muchacha que había sido determinada, elegida por Dios para que sea la madre de Jesús. Y ella un día recibió la visita de un ángel, justamente, para que le dé esa noticia. El ángel Gabriel se presentó a María. Y mirá lo que dice, vamos a leer Lucas 1:30. Lucas 1:30 y vamos a leer hasta el 35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual
también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel Gabriel se presentó delante de María para explicarle lo que iba a suceder. Ella iba a tener un hijo, y mirá, un hijo muy especial. Dice, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, y que iba a reinar por la eternidad, dice. Ahora María escucha eso, dice, pero ¿cómo voy a tener un hijo si no conocía a varón? Dice, conocer quiere decir, no he tenido relaciones sexuales con ningún varón. Y entonces le explica al ángel, el Espíritu Santo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y así ocurrió. María quedó embarazada. Imagínate lo que esto implicaba en esa sociedad. Una chica quedó embarazada y la persona con la que estaba desposada, comprometida, José, no tenía nada que ver con eso. La sociedad de su tiempo iba a estar en contra de María. Y nos cuenta Lucas que María se fue, dice, a la casa de una parienta, lejos, en Judá. Ella estaba en Galilea y se fue a Judá, lejos. Una chica embarazada, sola se fue. En esos caminos peligrosos. Se fue y probablemente se haya ido porque su embarazo se empezó a hacer notorio. Entonces se fue a la casa de su parienta, Elizabeth. El ángel le había dicho que Elizabeth también iba a quedar embarazada, no del Espíritu Santo, de su marido, pero el milagro estaba en que Elizabeth y su marido eran personas muy ancianas y que Elizabeth era estéril. Sin embargo, iba a quedar embarazada y el hijo que iba a tener era nada menos que ¿quién? Juan el Bautista. El hecho es que María fue a visitar a su amiga, a su parienta, y podemos pensar que ella tenía temor a cómo la iban a recibir, porque lo más seguro es que si ella hubiera entrado ya con la panza ya notándose, lo más seguro es que iba a recibir rechazo. Pero ¿qué pasó? Dice que Elizabeth, al contrario, la recibió con honores. Dice Lucas 1:40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Mirá la revelación que tenía Elizabeth. Señor se le dice a Dios. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ella entendía que el hijo que estaba ahí en su vientre era hijo de Dios. Y María se sorprendió porque no solamente no recibió rechazo, sino que recibió confirmación de parte de Elizabeth de lo que el ángel le había anunciado también. Entonces dice que María se puso tan contenta que alabó a Dios, y en su alabanza María reconoció que era pecadora y que necesitaba un Salvador. Leemos en Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La bajeza es su pecaminosidad. Ella reconocía que era pecadora y reconocía que Dios era el Salvador. Estas cosas maravillosas ocurrieron en la vida de María, pero no terminó allí. Bueno, el embarazo siguió su curso. José fue convencido por otro ángel
de que ese hijo era del Espíritu Santo. Porque a José tampoco le causó ninguna gracia saber que la mujer con que se había desposado, todavía no se habían casado, estaba embarazada. Pero bueno, el ángel le mostró que era del Espíritu Santo, entonces José se hizo cargo y tuvieron que ir a Belén por un censo, y allí en Belén, vos sabés, se cumplieron los días de su alumbramiento y María dio a luz en un pesebre a Jesucristo. Mientras María tuvo a luz a Jesucristo, en el campo, allí cerca de Belén, había unos pastores completamente al margen de todas estas cosas, pero de pronto vieron, dice, la gloria de Dios delante de ellos, y un ángel majestuoso les habló y les dijo, Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice que de pronto se apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios, y de pronto desapareció todo. Entonces los pastores dijeron, vamos a conocer a ese niño. Y fueron a Belén, lo buscaron y encontraron tal como le había dicho el ángel, un niño en un pesebre. Todas estas cosas se las contaron a los que estaban allí, a María, a José y a algunos que estaban allí. Y cuenta Lucas, dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, dice, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Todas estas cosas tan poderosas que estaba viviendo, María las iba meditando en su corazón. Cuando el niño cumplió 40 días, bueno, la ley decía que el primogénito debía ser presentado en el templo, y eso hicieron. José y María lo llevaron al templo, y allí en el templo se encuentran con una persona al que nunca habían visto, llamada Simeón, un anciano, Simeón. Y cuenta la Escritura, Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Que no vería la muerte hasta que hubiese visto al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, más confirmación todavía, ahora un desconocido les dice, Dios me había dicho que no iba a morir antes de ver al Salvador, al ungido, y acá lo veo, ahora puedo morir en paz. Y les habla de que él iba no solamente a traer salvación a Israel, sino también a los gentiles. Y a María dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, muchos en Israel, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. También le dio una palabra específica a María, le dijo que su hijo iba a traer también división a Israel. Muchos lo rechazarían, y María misma iba a sentir como una espada, iba a sufrir una espada que traspasaría su alma. Y también cuenta la Escritura que allí mismo estaba otra mujer, una anciana llamada Ana, una profetisa, y dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces,
siempre estaba recibiendo confirmación de quién era ese niño, el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Meses después, ellos todavía estaban en Belén, pero ya viviendo en una casa, llegan a esta casa unos magos de Oriente, que habían venido guiados por una estrella, desde Oriente. Y cuenta Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Habían venido a conocer al rey de los judíos que había nacido. Ahora, esta visita de estos magos de Oriente llegó a los oídos de Herodes, el rey, que al escuchar que había nacido el rey de los judíos, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores. Pero José dice que fue anoticiado en sueños, entonces él se levantó en la noche y llevó a su familia, a su esposa y a el niño a Egipto, y estuvieron allí hasta que Herodes murió. Una vez que Herodes murió, dice que volvieron a tierra de Judea y se instalaron en Galilea, en Nazaret. Y allí vivieron. Todas estas cosas vivió María en el tiempo del nacimiento de su hijo. Todas estas cosas. Una confirmación tras otra. Ángeles, desconocidos, su parienta, pastores, todas estas personas confirmaban que ese niño era el rey, el ungido, el anunciado por las profecías, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Pero para María era su hijo, ella lo amamantó, le cambió los pañales, lo vio crecer, y parece ser que después de que volvieron de Egipto, la vida de ellos fue relativamente normal, no se menciona nada más, hasta que el Señor Jesús cumple 12 años, y acá se nos menciona un hecho también bastante llamativo. Fueron, como todos los judíos acostumbraban, a celebrar la Pascua a Jerusalén. Es un viaje que lleva unos cuantos días, desde Nazaret hasta Jerusalén. Entonces fueron a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y dice que después de celebrar la Pascua, cuando volvían, cuenta que después de todo un día de viaje, María se da cuenta que no había visto a Jesús y había pensado tal vez que estaba con José, pero José tampoco lo vio. Todo un día de viaje, no estaba con ellos. Se asustaron y decidieron volver. Otro día de vuelta. Nos cuenta Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después la hallaron, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Después de 3 días de búsqueda, fueron hasta el templo y ahí lo encontraron rodeado de las personas más sabias de Israel, que se maravillaban de las cosas que decía este niño. Y María le dice, ¿por qué no hiciste esto? Tu padre y yo nos preocupamos. Y el Señor dice, no tenías que haberte preocupado porque yo estoy abocado a los negocios de mi Padre, de Dios. Literalmente lo que le estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios y estoy ocupado en las cosas de mi Padre.
Y en el versículo 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No lo entendieron. Después de todo lo que habían vivido, ellos no entendieron esto. Que el Señor Jesús había crecido y que ahora iba a empezar a dedicarse a aquello para lo que Él había venido. Para ellos era un muchacho, el hijo. No lo veían como lo que verdaderamente era. Años después, a la edad de 30 años, el Señor comienza su ministerio. Y ya no aparece más José. O sea que José murió entre esos 12 años y los 30. En algún momento José murió y María quedó viuda. Tuvieron otros hijos. Y vos sabés que cuando el Señor comenzó su ministerio público, en un momento Él fue invitado a una boda en Caná de Galilea. Y Él fue con sus discípulos y estaba María. Se ve que María estaba encargada también de organizar la boda. Y se preocupó porque el vino se estaba acabando. Y una boda sin vino para los judíos no era no era nada bueno. Entonces fue y le dijo, no hay vino. Esto nos muestra que María entendía que Jesús era especial. Bueno, vos sabés, el Señor hizo su primera señal milagrosa en su ministerio, convirtió el agua en vino. Pero María estaba sin ese entendimiento. Vemos que hay muchas mujeres que siguen a Jesús en su ministerio. Lo leíamos hace poquito en Lucas 8, 2 y 3. Leemos algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Estaban siguiendo a Jesús. Dice María, que se llamaba Magdalena, otra María, ¿no? De la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Muchas mujeres, pero María no estaba allí. María no estaba siguiendo a Jesús en su ministerio, trabajando con Él, sirviéndolo. Ella estaba en su casa con sus hijos. María había escuchado, había creído. ¿Y qué dice el Señor? Al que tiene, se le dará más. Todavía María no le resplandecía, no entendía, no había venido el Espíritu Santo a ella. Su entendimiento estaba limitado. Pero sabemos que estuvo a los pies de la cruz. No tenemos la seguridad de que ella a los pies de la cruz estaba como una madre dolida por lo que le estaba pasando al hijo, o como una creyente, una discípula de Cristo, participando allí. Pero sí la vemos en el aposento alto, en el libro de los Hechos, esperando la venida del Espíritu Santo. A ella tenía y se le añadió más. Pero en este tiempo en el que estamos hablando, ella no tenía el entendimiento claro todavía. Y dice que estaba María con los hermanos de Jesús. Vino a él María y los hermanos. Este pasaje que menciona a los hermanos de Jesús, la Iglesia Católica desearía que no existiera, porque tiene que hacer muchos malabares para poder dar algunos argumentos sobre estos hermanos. La palabra es, en griego, es hermanos, no hay vuelta que darle. Algunos teólogos católicos dicen que en realidad se refieren a primos, sobrinos de María. No tiene sentido. ¿Por qué los primos estarían con la tía, los sobrinos estarían con la tía? Tendrían que estar con los padres en todo caso. No está hablando de primos. También algunos dicen, no, lo que pasa es que eran hermanastros, hijos de José de un matrimonio anterior. Le adjudicaron a José un matrimonio anterior.
Lo cual sería terrible, porque si Jesús tendría un hermano mayor de parte de David, ese tendría que ser el heredero del trono de David. Completamente una falacia. Está hablando de hermanos. Y la Escritura es bien clara. Porque dice Mateo 1:25, hablando de José y de María, dice, pero no la conoció hasta Jesús hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo, Mateo 1:25, es totalmente explícito. En primer lugar dice que dio a luz a su hijo primogénito. Quiere decir a su primer hijo. Si hubiera sido el único hijo, tendría que decir hijo unigénito. O sea que era el primer hijo. Pero lo más claro es que dice, y no la conoció, en la Reina Valera. Pero en las otras versiones es mucho más claro. Conocer quiere decir conocimiento íntimo. Está hablando de relaciones sexuales. De la NBI, la nueva versión internacional, dice sin vueltas. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. La palabra de Dios para todos dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que después de que ella dio a luz un hijo, José le puso por nombre Jesús. Ellos, José y María, tuvieron relaciones sexuales como cualquier matrimonio normal y tuvieron otros hijos. Y de hecho la Escritura nos da el nombre de los hijos de María y de José, de los hijos varones, aunque también nos aclara que también tuvieron hijas. Fíjate, en Mateo 17:55, ahí los vecinos del Señor Jesús se asombran por la manera en que el Señor Jesús habla, y mirá lo que dicen. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahí te lo menciona, tuvo 4 hermanos varones y también hermanas mujeres. María no permaneció virgen para siempre. Eso es una cosa añadida, sin ningún sentido. Es una doctrina de hombres falsa. María nunca hubiera querido, si le hubieran preguntado, que la pongan en esa situación de ser alguien especial. Ahora dice que María y sus hermanos vinieron a él. ¿Para qué habían venido a él? ¿Con qué propósito habían venido a buscar al Señor Jesús? ¿Habían venido a escuchar la palabra? ¿Habían venido a escucharlo predicar? No. Porque en Juan 7:5 se nos dice claramente, porque ni aun sus hermanos creían en él. No creyeron en él en Jerusalén, en Nazaret, en su tierra natal. No creyeron ninguno de sus vecinos y tampoco sus hermanos creyeron en él. Y sus hermanos no solamente no creían en él, sino que pensaban que estaba loco. Así dice la Escritura. Ellos creían que Jesús estaba loco. Marcos 3:20. Marcos 3:20 muestra que, la gente empezó a venir en multitudes a escuchar al Señor Jesús. Y esto es lo que preocupó a sus hermanos. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Hablando de Jesús y los discípulos, no podían ni comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Te lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Y era tanta la gente que volvió a reunirse, que ni él ni sus discípulos podían ni siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Estaba hablando como un loco. Vamos a buscarlo y vamos a traerlo a casa. Vamos a hacerlo entrar en razón. Para eso habían ido a buscar al Señor Jesús. Esto no era algo extraño porque ya estaba anunciado incluso en las profecías. En el Salmo
69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los hermanos escuchaban a Jesús y decían, está loco, vamos a hacerlo callar. Y María, que había tenido toda esa revelación al comienzo, vino con los hermanos para llevarse a Jesús a la casa, porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero dice que había tanta gente que no podían llegar a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Había tanta gente que se les hacía imposible llegar hasta Jesús. Entonces parece que la gente que estaba ahí nos ayudaron para poder anunciarse, porque nos cuenta Marcos 3:31, que vienen después, dice, sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Se ve que se fueron transmitiendo uno a otro, hasta que los de adelante le dijeron, Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos, que vienen a buscarte. Y la respuesta del Señor Jesús puede sorprenderte. Porque dice, entonces respondiendo, le dijeron esto al Señor Jesús, que estaban la madre y los hermanos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vos hubieras esperado que la gente le dice, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, hubieras esperado que el Señor Jesús deje todo y vaya y abrace a su mamá, abraza a sus hermanos. Eso hubiera sido lo que vos creías que estaba bien, ¿no es cierto? Lo esperable. Bueno, eso hubiera sido así si Jesús hubiera estado anunciando un reino de este mundo. Porque eso es lo que hacemos en el mundo. Las relaciones familiares son importantísimas. Si Jesús hubiera estado anunciando un reino terrenal, su madre y sus hermanos hubieran tenido una situación de privilegio. Claro que hubieran sido beneficiados por alguien que estaba sobresaliendo en ese momento. Si Jesús hubiera sido un rey terrenal, María y sus hermanos carnales hubieran estado favorecidos. Un rey carnal hereda su trono a su hijo. Así es como es en el mundo. Pero así no funciona en el reino de los cielos. En el reino de los cielos los lazos familiares no tienen ningún valor. No te engañes, no estoy diciendo que no son importantes los lazos familiares. Estoy diciendo que nadie va a ser salvo por ser pariente del Señor Jesús. Si la madre y los hermanos permanecían en esa condición, lo que les esperaba era el infierno. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Ellos no tenían ningún privilegio por ser parientes carnales de Jesús. Como ninguno de nosotros puede decir, bueno, soy salvo porque mi mamá es salva. No es así. Porque escuché desde chiquito, nací en un hogar cristiano, no es así. Todos necesitan arrepentirse y creer. Aún María y aún los hermanos del Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús amaba a María, amaba a sus hermanos. De hecho, vos sabés que Jesús cuando estaba en la cruz, sufriendo el infierno mismo, no se olvidó de María y le encargó el cuidado de su madre a Juan. Los amaba, pero ellos necesitaban entender que no era por ser pariente carnal del Señor Jesús que iban a tener algún tipo de privilegio.
La verdadera familia de Dios, la verdadera familia del Señor Jesús, eran los que, dice, los que oyen la palabra y la hacen, los que tienen oídos para oír, los que oyen la palabra y la hacen. Si ellos oían la palabra y nada más, bueno, los lazos iban a terminar con la muerte. La verdadera familia de Dios, la verdadera familia del Señor, son los que oyen la palabra y la hacen. En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. María no tenía ningún privilegio por haber tenido al Señor Jesús en su vientre. Ella no se iba a presentar delante de Dios y le iba a decir, bueno, el Espíritu Santo engendró en mí a Jesús y por eso yo ahora me presento delante tuyo. No. Mirá, en una ocasión al Señor Jesús le gritan algo, fíjate, dice Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es por vínculos carnales, tampoco es por obras. María sí que tenía muchas cosas, muchas obras, pero no es por obras, es por fe. Es por fe. Es por oír la palabra y cumplirla. ¿Te das cuenta? No es por parentesco, no es por simpatía. La palabra de Dios es clara, es terminante. O sos un cristiano o no sos un cristiano. No hay un término medio. Aquellos que escuchan la palabra y endurecen su corazón no son creyentes. Aquellos que la escuchan de manera superficial, pero se alejan por causa de las pruebas, no son cristianos. Aquellos que la escuchan y les interesa, pero tienen cosas que son más importantes que la palabra de Dios, no son cristianos. Por eso el Señor dice, examínense, examinen cómo oyen. No se engañen a sí mismos. No es por no haber nacido en un hogar cristiano, no es por ser hermano ni siquiera del Señor Jesús. Deben oír con oídos, deben entender y responder al Evangelio. Tienen que oír con corazones fértiles. Si no es así, no sos cristiano. No sos cristiano. No te engañes. ¿Qué pasó con estos? ¿Qué pasó con la madre y los hermanos del Señor Jesús? Bueno, de María sabemos. Sabemos que finalmente María creyó, entendió y estuvo en el aposento alto. ¿Y los hermanos? ¿Qué pasó con los hermanos? Que tenían a Jesús como un loco. Como un loco. Como alguien fuera de sí. ¿Qué pasó con ellos? Esto que voy a leer ahora nos enseña a que no tenemos que perder nuestra... no debemos hundirnos en la desesperación, en la desilusión, porque nuestros parientes no escuchan. Esto que voy a leer ahora nos enseña que tenemos que perseverar con ellos, porque no sabemos si un día van a creer. Leemos en Hechos 1, 13 y 14. Está hablando de lo que esperaban en el aposento alto de la promesa del Espíritu Santo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, María Magdalena, Juana, todos los que se habían mencionado. Y con María,
la madre de Jesús, ¿y con quién más? Con sus hermanos. ¿Te das cuenta? Tus parientes, tus hermanos, tus padres, tus hijos pueden tener el corazón de piedra, pero vos no sabés si el Señor Jesús no va a obrar en ellos. No sabés si ellos son escogidos delante de la fundación del mundo. Estos que tenían a Jesús por loco durante su ministerio, finalmente creyeron. Dice la Escritura que el apóstol Pablo cuenta que cuando Jesús murió, entre los que se presentó resucitado fue a Jacobo, el hermano mayor, o Santiago. ¿Será Santiago el que después les habló al resto de los hermanos? No sabemos. El hecho es que esos estaban acá. Santiago se transformó, el mayor de los hermanos, se transformó en un pilar de la iglesia en Jerusalén, un pilar de la iglesia primitiva. Tan importante como los apóstoles. Y él fue el autor de la carta a Santiago, la carta de Santiago. Judas, el hermano menor, es el autor de la carta que figura en el Nuevo Testamento, la carta de Judas. Finalmente creyeron y dieron fruto. El Señor dice, no se enciende una luz para esconderla. Él no encendió una luz en nosotros para que la escondamos, en nuestros hogares, en nuestras familias. No tenemos que dejarnos vencer por la desilusión. No sabemos si algún día vamos a ver a nuestros seres queridos también rendidos delante del Señor. Y no sabemos si algún día ellos también van a ser no solamente nuestros parientes carnales, sino nuestros parientes espirituales. Y vamos a estar con ellos por toda la eternidad, con el Señor. Amén.